la instalación de estos temas como eje le dan la fuerza necesaria a la idea para que cuando ésta llegue al Congreso se debata con mucha firmeza, defendiendo los conceptos de libertad de expresión. Así que, más allá de intereses sectoriales, como lo planteaba Guillermo Mastrini en cuanto a empresas de tal o cual condición, y más allá de los atajos o chicanas políticas que podamos tener en la coyuntura, se me ocurre que la sociedad ha madurado muchísimo, el aporte del sector político, oposición, oficialismo, estudiantes de la comunicación, periodistas, gremios, ha sido intenso. En estos 25 años hemos aprendido en el ensayo y el error y en la frustración que siempre el poder económico fue mucho más fuerte que la voluntad política. Y se me ocurre que digo, existe la chicana política, existe la coyuntura, existe la ventaja, existe el posicionamiento, pero yo creo que estamos realmente en una posición de madurez para que este debate llegue al Congreso en breve y que toda la sociedad argentina participe activamente. Yo pienso en cómo se construyó la Ley Federal de Educación, con una gran participación de la sociedad. En ese tránsito tiene que ir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, anticipando la potencialidad técnica democratizadora que da la nueva tecnología, saliendo de ese corset siniestro del espíritu de la dictadura y de esas enmiendas de la mayoría por decreto de necesidad de urgencia que hicieron esta ley engorrosa y de muy difícil aplicación, pero obsoleta y perversa en cuanto a su sentido oscurantista, esa doctrina de seguridad nacional que todavía está instalada. Se me ocurre que la sociedad ha madurado mucho, creo que no vamos a pasar mucho más tiempo sin una ley de redifusión de la democracia. Creo que la virtud que ha tenido este momento político es que el Ejecutivo se ha involucrado como nunca. Es cierto que el Congreso debería haber tratado la ley, es cierto que el Congreso está en deuda con la democracia, como está en deuda los ejecutivos que han pasado y la política en última instancia que siempre ha resignado a las presiones sectoriales. Pero también es cierto que nosotros necesitamos que el Ejecutivo se involucre, porque el poder económico y los intereses son tan grandes y si no hay una voluntad política manifiesta, esta ley va a ser muy difícil de tratar. Contamos a favor esos 25 años de frustración, para que el ensayo de error nos permita el camino de poder debatir este tema. Es un tema riquísimo, que encuentra esa resistencia, producto que el que ya llegó a una posición de poder emitir, no quiere alterar ese status quo. Lo escuchaba a Mundi Révora hablar de las penurias de los radiodifusores. No hay un solo radiodifusor que venga a conceder a entregar su licencia para que vuelva a ser concursada. Quizás sea cierto que no hay la potencialidad económica en el negocio de la comunicación que el empresario pretende, pero esa penuria no logra hacer que resigne esa posibilidad privilegiada de ser uno de los pocos que emiten para que la sociedad manifieste o invoque un nuevo concurso y que haya nuevos empresarios o nuevos sectores que puedan llegar a acceder a tener una voz. Por eso, la libertad de expresión tiene que tener en el Estado un Estado racional, democratizado, con participación parlamentaria, como bien planteaba María Eugenia cuando diseñaba un confer de la democracia, pero ese Estado es el que tiene que dar garantía de libertad de expresión. No son ni la categoría de negocio que marca la 22285, con una actividad signada con el fin de lucro. La comunicación también es un servicio, o debe ser un servicio privilegiado, el servicio de comunicación, no el negocio de la comunicación. Y es donde en el marco de la garantía de la pluralidad y de la consideración de diversos puntos de vista, ingresan otros actores. Yo creo que hay que preguntarse quién emite, y si el que emite es una persona jurídica sin fin de lucro, es también un aporte a la diversidad. Si emite el Estado, si emite el sector privado comercial tal cual lo conocemos ahora, le da por lo menos alternativas a que se garanticen la diversidad de
de puntos de vista, algo tan simple y tan difícil. En la medida que haya más emisores, más titulares de licencia, más planes técnicos que garanticen la comunicación regional. Yo creo que a los estudiantes de comunicación y a la voluntad de expresión que tiene la sociedad argentina, cuanto más emisoras mejor. Claro, quizás sea menos el negocio, redefinamos el negocio. Redefinamos quiénes pueden ser titulares de licencia en cuanto a constituir empresas periodísticas creadas a tal fin. ¿Cuántas provincias conocemos donde el dueño del diario es el dueño de la radio, el dueño de la distribución de la señal de cable, el dueño de la señal de cable y el dueño de la empresa eléctrica? O el gobernador. Bueno, o en algunos casos el gobernador también, digamos. La diferencia con la política, por supuesto, y la diferencia con el empresario. ¿Qué gobernador recibe un aumento de tarifas eléctricas si el dueño de la empresa eléctrica es el dueño de todos los medios de comunicación? Entonces, es necesaria redefinir la posibilidad que tienen los sectores para emitir. Entonces, se me ocurre que solo podemos salir de ese corset en la medida que instalemos los temas, que debatamos, en la medida que tomemos distancia con la coyuntura política vamos a salir más favorecidos. Es inevitable tomar distancia, es inevitable pasar nuestro aviso coyuntural de construcción política a corto plazo. Se me ocurre que eso tampoco es tan grave, pero en la medida que nosotros podamos desprendernos de esa coyuntura, vamos a hacer un gran aporte. Yo creo que en este último tiempo, en estos últimos años, en este último año, se ha avanzado muchísimo. Creo que estamos elevando el piso de la discusión y que estamos en los umbrales de la ley de radiodifusión. La obligación que tenemos es anticipar esa posibilidad que nos da la tecnología de encontrar más espacio para poder emitir y garantizar que lo nuevo nazca democratizado. Es en este contexto de debate donde asistimos en el día de ayer a una emisión de Crónica TV donde vemos un suicidio, no en vivo, no es una cámara con un móvil satelital que toma una imagen y que una vez que se ve en vivo después se toman los recaudos para no herir por lo pronto la integridad de la infancia de los menores. Esto es una imagen que llega grabada y que se emite a sabiendas de lo que se va a emitir, anunciando que en breve viene el disparo del suicidio y viendo en el horario de protección al menor cómo un señor se suicida y se vuela la tapa de los sesos. A mí se me ocurre que en momento de que este debate en la construcción de un nuevo escenario comunicacional también tenga que ver con la protección al menor, en la preocupación por la responsabilidad periodística, por la ética, por los límites, y el Comité Federal de Radiodifusión, con esta ley absurda, que aún está en vigencia, que entiende a las señales de cable como fuera del objeto de regulación, hace lo que puede, labra actas, evalúa, fiscaliza, labra actas, seguramente sancionará, tendrán los plazos para apelar esa medida y después seguramente se conformará la transgresión a la ley en una falta grave. Pero mientras tanto le hemos pedido a la justicia, en la noche de ayer, que garantice el horario de protección al menor. Estamos esperando que la justicia dé cuenta de este pedido, de esta cautelar, para que después de las 10 de la noche, el responsable de esa emisión, seguramente muy contento con ese punto más de rating, pueda emitir esas imágenes y le corresponderá las generales de la ley en este proceso administrativo que le abra el CONFER. Pero que la justicia intervenga garantizando la integridad de los menores y garantizando el horario de protección al menor, porque realmente creo que esta emisión perversa que busca ese punto de rating, que no tiene que ver con un punto más o un punto menos de la moralina del caño en cuanto a la interpretación, sino que tiene que ver con un hecho aberrante frente a las cámaras de ese canal de televisión, pueda tener la justicia la posibilidad de saldar ese espacio del horario de protección al menor.